Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias nuevamente por conectarse a este curso internacional virtual Pedagogías Críticas que organiza el pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia y el pregrado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy contamos nuevamente con la participación del profesor Carlos Ernesto Noguera, quien dará continuidad a su clase anterior con la temática Freire, la pedagogía como antropología. Profesor Carlos Ernesto, yo reitero el agradecimiento que le daría la estudiante María Isabel Flores el día martes. Nos sentimos pues muy halagados de que usted haya aceptado participar en esta propuesta que es un ensayo que esperamos se pueda repetir el próximo año y valoramos muchísimo lo que usted nos pueda compartir a partir del autor con relación a la pedagogía crítica. Entonces, profesor Carlos Ernesto, siéntase siempre bienvenido en este programa, en esta universidad, y le doy entonces la palabra. Bueno, Laura, muy amable, buenos días. Eh, pues la verdad, el honor es para mí poder compartir con ustedes y nuevamente, pues como dije en la sesión anterior, saludo esta iniciativa que surge allá en la Universidad de Antioquia. Me parece una idea muy interesante que desde luego estaremos fortaleciendo, ¿no? Muy importante para nuestros programas. Tenemos que mantenernos muy unidos, colaborando. Eh, Sabemos que hay como muchas oposiciones a este programa. Lo vemos aquí en el caso de la Universidad Pedagógica, que todavía siguen muchos sin entender por qué hay un programa de pedagogía en la Universidad Pedagógica. En fin, pero bueno, ¡Qué esta reunión, contradicción! sí, es un problema muy complicado, pero bueno, ya poco a poco creo que vamos haciéndonos un lugar y cada vez va quedando más claro lo que significa esta apuesta por la pedagogía. Yo creo que por otro lado, el tipo de trabajo que hacemos también se ve. Yo quedé muy contento ayer, antier, con la sesión inicial, con las preguntas que me hicieron, unas preguntas muy interesantes que desde luego, sin ninguna clase de retórica, lo digo muy honestamente, me dejaron con varias cuestiones para pensar. Y eso pues, me parece que da cuenta del nivel que hemos logrado con nuestros estudiantes, ¿no? Una capacidad de interrogación, una mirada crítica sobre estos asuntos que saludo, de verdad, y muy conmovido, porque esta es una apuesta que vale la pena. Bueno, entonces muchas gracias y continuaría entonces con esta segunda sesión. La primera sesión intenté hacer como una especie de mirada genealógica sobre el tema de la pedagogía crítica o en general de las pedagogías críticas. Y digamos que ahí señalé algunos puntos que me parecían a mí fundamentales eh, para localizar esas propuestas que podemos llamar críticas, ¿cierto? O que se denominan como críticas, localizarlas en el horizonte de la pedagogía moderna. Es decir, que no hay una ruptura con esa pedagogía moderna, se instalan dentro de esa pedagogía moderna y esto pues desde luego fortalece el discurso pedagógico y las apuestas que están detrás del discurso pedagógico moderno. Otra cosa, y habría lugar después, de pronto, para hablar de las propuestas contemporáneas, de esas pedagogías en plural, denominadas decoloniales, poscoloniales o incluso posmodernas, porque ya estaríamos hablando de otra cuestión que justamente no se articulan con el discurso pedagógico moderno y estaremos hablando entonces de otra cosa, pero bueno, eso lo dejo para otra oportunidad. Voy a, tratando como de resumir desde otro lugar, voy a leer un breve texto a propósito del tema tratado en la siguiente sesión para introducir ahora ya en la cuestión de, de Freire. Eh, digamos que hemos optado o optamos
en el grupo de investigación, algunos de los miembros del grupo de investigación, optamos por una genealogía y no por una historia de los orígenes o de las fuentes de la pedagogía crítica norteamericana y de la pedagogía de la liberación, porque antes que buscar los elementos primordiales que nos develarían su identidad y originalidad, sería la idea como de una perspectiva histórica, contraria a la perspectiva genealógica, ¿cierto? Lo que nos interesa explorar es esa oscura y difusa procedencia en las tramas de saber y poder que hacen posible todo discurso y toda práctica. Nuestra lectura de los principales autores vinculados a estas perspectivas pedagógicas nos indicaba que a pesar de su pretensión radical de diferenciación, de sus polémicas con y de las denuncias contra las perspectivas modernas o tradicionales, compartían con ellas muchos más elementos de los que los autores y sobre todo los seguidores estarían dispuestos a reconocer. El estudio genealógico, como señalé la vez anterior, nos mostró además que, como en el caso de las tradiciones pedagógicas modernas, la pedagogía crítica norteamericana y la pedagogía de la liberación tienen una misma procedencia que se remonta a aquello que Michel Foucault denominó como el problema del gobierno, problema planteado o surgido en los inicios del siglo, perdón, entre los siglos XVI y XVII en Europa, y que el historiador español José Antonio Maraval caracterizó como la cultura del barroco. Ninguno de los estudios sobre la pedagogía crítica norteamericana o la pedagogía de la liberación han explorado esta línea de análisis y, por el contrario, siguiendo, insisto, una perspectiva histórica, han centrado su interés en procurar el origen y en determinar espacial y temporalmente los elementos que marcaron la identidad de dichas tendencias pedagógicas. Es el caso, perdón, del trabajo pionero de Adriana Puiggrós, en un libro publicado inicialmente en 1984, ¿no? Dedicado al estudio de la educación popular en América Latina, en cuyos análisis hace referencia a la pedagogía popular latinoamericana o a los discursos pedagógicos populares, dentro de los que se encuentra la pedagogía de la liberación. La investigadora argentina toma como punto de partida su estudio de las prácticas y discursos pedagógicos socialistas, anarquistas y democrático-espiritualistas de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina. Se detiene en el discurso de la Reforma Universitaria de Córdoba, 1918, pasa a analizar la constitución de lo que denomina los discursos pedagógicos nacionalistas populares entre el 1916 y 1934. Posteriormente caracteriza los grandes discursos pedagógicos nacionalistas populares, estatales y de movimientos democráticos entre el 34 y 1955, y finalmente llega a 1961, en donde marca la configuración del discurso de la pedagogía de la liberación. En una obra posterior, del año 2005, Puiggrós revisa la historia de la educación y rescata las contribuciones de Simón Rodríguez no solo para la educación popular, sino para la organización social, la economía y la política latinoamericana, señalando además el olvido de su legado, con excepción obviamente del caso de Venezuela, por parte de intelectuales, profesionales y activistas de la educación popular. Según su investigación, la historiadora argentina considera que la historia de la educación latinoamericana y caribeña no ha estado presente en los currículos para la formación de maestros y profesores, y los educadores populares no constituyeron ni apropiaron un relato de la historia de la educación latinoamericana, de tal suerte que no hubo una tradición pedagógica popular latinoamericana, dice ella, sino recorridos ininterrumpidos, a diferencia de la tradición liberal y de la reciente influencia neoliberal que se ha globalizado. Por su parte, Marco Raúl Mejía, como ya lo mencioné también en la sesión anterior, lleva a cabo un recorrido histórico a partir del cual pretende dar cuenta de la conformación histórica del pensamiento educativo y pedagógico latinoamericano, lo denomina él, ¿no? Cuyo punto de partida es la constitución de las repúblicas americanas en el siglo XIX y su punto álgido las décadas de 1950 y 60. Aunque esta periodización coincide con Puiggrós, Mejía destaca la importancia de la trayectoria europea sobre la educación de los pobres, perspectiva católica, o del pueblo, perspectiva protestante, que llevaron entre los siglos XVI y XIX a la instauración de una educación popular mediante la escolarización masiva bajo la tutela estatal. No obstante, considera que la discusión euroamericana sobre la educación popular es ampliada y contextualizada en nuestro continente.
dando lugar a lo que denomina el primer tronco histórico de la tradición pedagógica latinoamericana que se remonta a las ideas y logros de Simón Rodríguez y José Martí. El segundo tronco estaría constituido por las tentativas de construcción de universidades populares a lo largo de la primera mitad del siglo XX en América Latina. El tercer tronco correspondería a la experiencia de construcción de escuelas propias, dice él, como de las cuales la más representativa sería la escuela Ailiu de Barizata en Bolivia, y el último tronco histórico de la educación latinoamericana lo constituyen los proyectos, dice él, educativos al servicio de los grupos más desprotegidos de la sociedad. Alfonso Torres también destaca la importancia de Simón Rodríguez para la educación popular latinoamericana, considerándolo su precursor, es decir, aquel que introduce las ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. Según Torres, Rodríguez fue un pensador crítico, un visionario político y un educador popular, quien con sus acciones y reflexiones fue un adelantado de su época en cuanto al papel imprescindible que juegan la educación y los maestros en la construcción de las repúblicas democráticas y de sujetos políticos que las sustentan. En su análisis histórico, Simón Rodríguez fue el precursor, Paulo Freire ocupa el lugar de pionero con su experiencia de alfabetización y educación de adultos promovida desde, ya sabemos, el Servicio de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, en asocio con la Unión de Estudiantes de Pernambuco y el Movimiento de Cultura Popular de Recife. Dice, continúa Torres, posteriormente Freire fue encargado del Programa Nacional de Alfabetización, pero a partir del golpe militar del 64 la iniciativa fue cancelada, Freire fue llevado a prisión y una vez liberado se exilió en Bolivia y luego en Chile. Estos acontecimientos, dice Torres, radicalizaron su posición y más allá de su método, fue conformando las directrices fundantes tanto de la educación popular como de las pedagogías críticas. Primero en su libro de Educación como Práctica de la Libertad y posteriormente en la pedagogía del oprimido. Nuestra mirada genealógica entonces se distancia de las anteriores perspectivas históricas, pues antes que procurar el origen de la beta latinoamericana, se interesa por explorar la emergencia y la procedencia de técnicas y prácticas que posibilitaron la elaboración de un discurso educativo centrado en la concientización y liberación de los oprimidos. Si resulta evidente, el momento de emergencia de este tipo de discursividad, es decir, la década de 1960, la indagación de su procedencia nos llevó mucho más atrás en el tiempo a explorar prácticas y discursos aparentemente separados y diferentes, como el discurso cristiano, el discurso de la religión y el discurso de la política. Sabemos la importancia que para la pedagogía de la liberación tuvo la teología de la liberación, movimiento latinoamericano donde confluyen o confluyeron la experiencia de las comunidades eclesiales de base brasileñas, el discurso del Concilio Vaticano II y las discusiones y conclusiones de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín en el año 68. También conocemos el lugar del discurso de la teología de la liberación en la pedagogía crítica norteamericana, en particular en las versiones norteamericanas como la Black Theology y la Feminist Theology, y en autoras como Rebecca Chop, referenciada por Giroux, un texto de 1988, a propósito del concepto, por ejemplo, de memoria liberadora, ¿no? Concepto que para el pedagogo norteamericano de importantes implicaciones metodológicas para profesores e investigadores críticos. Igualmente, conocía la vinculación de estas corrientes con los movimientos políticos de izquierda, obvio, ¿no? En particular con las perspectivas marxistas, que al centrarse en el análisis y denuncia la opresión y la explotación ejercida por pequeños grupos dominantes sobre amplias mayorías, le otorgaron a la acción educativa un carácter predominantemente político. No obstante, y aunque menos evidente, resulta significativo el hecho de que a la vez que se politizaba la educación, la propia acción política adquiría un tono eminentemente educativo. Bueno, eso un poco es como una síntesis del comentario inicial de la clase anterior, en donde justamente había que remontarse al siglo XVI para mirar un poco esa emergencia de, de una manera particular, de un tipo particular de poder que va a ser justamente el poder de la educación. Claro, no solamente, no quiero decir que el problema del gobierno no se
resuelven y se reduce al asunto de la educación. Pero podríamos sí decir que la educación sería una de las formas principales de ejercicio de ese gobierno, o sea, de ese tipo particular de poder cuya procedencia está en el poder pastoral, ¿cierto? Eh, eh, Cristiano y que evidentemente va a ser uno de los elementos claves para comprender la procedencia no solo de la educación moderna, sino desde luego, pues también, y como en nuestro caso, de la pedagogía crítica y de la pedagogía de la liberación. Entonces, ese recorrido que hice en la sesión anterior, insisto que parte como de esa idea de buscar la procedencia y tratar de analizar las condiciones de emergencia de un tipo de discurso como es el de la pedagogía crítica y el de la pedagogía de la liberación. Y ahí pues vemos una distancia grande con las perspectivas históricas que buscan establecer, digamos, otro tipo de referentes más centrados en una cierta idea de identidad latinoamericana y que desde luego pues están ya planteadas, ya son textos clásicos, los de Mejía, los de Puiggrós, los de Alfonso Torres. Aquí hemos querido es como hacer otro tipo de entrada, ¿no? Otro tipo de mirada sobre este asunto. En fin, bueno, el tema entonces de hoy es específicamente el Paulo Freire y en particular la pedagogía del oprimido. Lo que les voy a presentar a continuación es un trabajo que hice a propósito de la conmemoración del centenario de Paulo Freire, una especie de homenaje a Freire. Mm, y por eso me interesaba sobre todo en ese trabajo señalar el carácter pedagógico de la pedagogía del oprimido. Y digo señalar el carácter pedagógico, pareciera algo pues redundante, pero viendo un poco las maneras como se lee Freire y cómo se habla de Freire y cómo se posiciona Freire en la universidad, pues veía que hay más un carácter político, incluso también lo pondría entre comillas, pero bueno, digamos que es más bien como que se busca apreciar una dimensión política en estos planteamientos antes que una mirada específicamente pedagógica del asunto y el tema que Freire allí propone. Y un poco en ese sentido, y tratando entonces de seguir esa hipótesis, elaboré un texto en donde justamente lo que me interesaba era hacer esa relectura, decía yo, en términos pedagógicos de Freire. Es lo que les voy a presentar. Yo igual les mandé el texto, pero aquí tendré algunos comentarios adicionales para hacer, para dar mayor claridad sobre este asunto. Bueno, entonces sobre el carácter pedagógico de la pedagogía del oprimido, ¿no? Al parecer, la calificación de la pedagogía de Freire como del oprimido, ¿no? Ese calificativo que le, o esa referencia que hace Freire, ¿no? A su pedagogía en ese libro, como del oprimido, le otorga a su propuesta un carácter, un marcado carácter político, ¿no? De ahí que sea considerada como una verdadera ruptura con las tradiciones pedagógicas modernas. En la medida que coloca la acción educativa en una dimensión netamente política, evidente en su propio objetivo, liberación de los oprimidos, la pedagogía del oprimido sería entonces una teoría práctica de la revolución, es decir, de la transformación radical de la actual sociedad opresora. Consecuentemente con ello, el educador progresista es considerado un líder revolucionario y su acción fundamentalmente política, pues su papel consistiría en la creación de las condiciones, juntamente con los oprimidos, en las cuales sea posible su concientización y por tanto su liberación y humanización. Considero que la anterior línea de análisis, compartida por la mayoría de los seguidores de Freire, ha debilitado la propuesta pedagógica y en muchas ocasiones ha llevado a sustituir la acción educativa liberadora por un activismo político y en el peor de los casos por aquello que el propio Freire rechazaba, es decir, por la esloganización, por la verticalidad, por los comunicados, pretendiéndose así, dice Freire, la liberación de los oprimidos con instrumentos de la domesticación. Aunque es evidente la apuesta política que tiene el análisis freiriano de la educación, ello no debe ser un impedimento para percibir que es, en primer lugar y fundamentalmente, una apuesta pedagógica. Pero, ¿qué significa decir que la pedagogía del oprimido es una apuesta pedagógica antes que política? En primer lugar, significa reconocer que la obra freiriana no es ajena a una tradición que se remonta a la antigüedad
y según la cual la politeia es pensada como paideia, tradición que hoy podemos calificar como una operación de pedagogización de la política. El primero en llevar a cabo esta operación fue Platón en la República, pero podríamos reconocer que ese mismo gesto, podemos reconocer ese mismo gesto en el Emilio de Rousseau y finalmente en la pedagogía del oprimido, donde Freire convierte la revolución social en un asunto, entre comillas, esencialmente pedagógico. En segundo lugar, el libro de Freire constituye más una apuesta pedagógica que política, en la medida en que allí se entiende que la liberación solo puede lograrse a través de una acción pedagógica cuyo sentido es hacer posible el paso, la transición de la conciencia ingenua hacia la conciencia crítica. Es decir, únicamente puede alcanzarse la liberación mediante una acción sistemática y metódica, es decir, que exige un método a través de la cual el sujeto pueda realizar el tránsito de la doxa hacia el logos, y son términos que utiliza Freire en la pedagogía del oprimido. Dicho en otras palabras, en tanto la liberación implica un proceso de concientización, su horizonte es de carácter noceológico, es decir, consiste en una acción realizada en clave epistemológica o epistémica. En tercer lugar, reconocer el carácter pedagógico antes que político de la propuesta freudiana significa entender que la educación es una condición fundamental para la humanización, puesto que la educación en su sentido antropológico consiste en un conjunto de prácticas y técnicas cuyo propósito es ser más. Esa denominación que Freire establece a la vocación ontológica, ¿no? La vocación ontológica humana es ser más. Y digamos, entonces, la educación sería ese conjunto de prácticas y técnicas cuyo propósito es activar esa vocación ontológica de ser más, ¿sí? O usando otros términos y otro horizonte conceptual, el de la antropología filosófica, podríamos decir que la educación es la principal antropotécnica, pues reconoce que al ejercer una gran tensión vertical en cada individuo se optimiza el estado inmunológico general de la humanidad, para hablar en términos Sloterdijk. A partir de estas tres comprensiones, es posible entonces emprender la relectura pedagógica de la pedagogía del oprimido. A continuación se explicará en mayor detalle las implicaciones de cada uno de estos eh, de los anteriores enunciados en la perspectiva de mostrar que nuestro propósito no es redundante y sí muy necesario 4 décadas después de la primera publicación justamente de la pedagogía del oprimido. Bueno, entonces el primer punto, la politeia como paideia. Pedagogizar la acción política significa considerar que los medios y los fines políticos son en lo fundamental de carácter educativo. Quien primero realizó esa operación fue Platón en su texto que, a pesar de su título, Politeia, generalmente traducido como La República, está dedicado al análisis de la educación como elemento fundamental de la organización social. Bueno, tal vez haya sido Jaga, obra publicada en alemán en 1933, ¿cierto? El famoso texto sobre la paideia, quien por primera vez planteó esta tesis que hoy siguen varios estudiosos, ¿no? Según el filólogo alemán, su República, hablando de Platón, no es una obra de derecho político, administrativo, de legislación o de política en el sentido actual. En última instancia, el Estado de Platón versa sobre el alma del hombre, lo que nos dice acerca del Estado como tal y de su estructura, la llamada concepción orgánica del Estado, en la que muchos ven la verdadera médula de la República Platónica, no tiene más función que presentarnos, dice, la imagen refleja ampliada del alma y su estructura. Y frente al problema del alma, Platón no se sitúa tampoco en una actitud primariamente teórica, sino en una actitud práctica, en la actitud de modelador de almas. La formación del alma es la palanca por medio de la cual hace que su Sócrates mueva todo el Estado. El sentido del Estado, tal como lo revela Platón en su obra fundamental, no es otro que el que podríamos esperar después de los diálogos que le preceden, el Protágoras y el Gorgias. Es así, digo, perdón, es, si nos fijamos, en su superior esencia, educación, dice Yaga. En esa misma línea, después, décadas después, un autor, esta vez inglés, Havelock, en una obra publicada originariamente en 1963, insiste en que el título del texto platónico no debe llevarnos a engaño,
pues solo un tercio de la obra está dedicada a las cuestiones del Estado propiamente dichas. Por el contrario, a lo que apunta fundamentalmente ese texto clásico, dice Havelock, es a un ataque al sistema educativo griego. Para Havelock, el propósito de Platón es cuestionar el uso que los artistas hicieron de la poesía y la tragedia, por tanto, de la oralidad y la mimesis como medios básicos para la educación del pueblo griego. En contraposición, con su República Ideal, Platón señala la importancia de la escritura y la razón para la formación de un nuevo ciudadano que ya no esté constituido sobre la base del embrujo de la memorización o de la oralidad, sino de la psique y la capacidad de cálculo razonado que implica, dado su soporte en la escritura. Estoy haciendo, claro, una mirada aquí muy rápida de 3 episodios, muy alejados en el tiempo, solamente con la idea de mirar un poco en esta larga duración, en esa línea genealógica, cómo 3 textos relacionan eso que podríamos llamar genéricamente politeia y paideia, ¿no? Con Emilio, o de la educación, Rousseau resaltó nuevamente la centralidad de la educación en la constitución de una nueva sociedad. Pues para llegar a ella era preciso formar un hombre nuevo que, libre de los prejuicios de su tiempo y alejado de las perversiones de la civilización, asumiese la tarea de construir el nuevo pacto social en sintonía con las leyes de la naturaleza. El título del libro tampoco debe engañarnos, ¿cierto? Emilio no es una novela sobre la educación de Emilio, sino además un tratado político cuyo antecedente es justamente la República Platónica. Y a pesar de las consideraciones de algunos filósofos y de investigaciones de y investigadores de las ciencias sociales, habría que recordar las palabras del propio Rousseau sobre su libro. Dice él en las Confesiones: jamás hubo publicación alguna que obtuviese tantos elogios particulares ni tan poca aprobación en público. Lo que de ella me dijeron, lo que me escribieron las personas más capaces de juzgarla, me confirmaron en la creencia de que esta era la mejor y más importante de mis obras. La crítica más contundente a la civilización de su tiempo, a los hombres de su época, está en Emilio, pero también allí está su propuesta de restauración de la humanidad, digámoslo así. Eh, La reforma social no se llevará a cabo mediante una transformación de orden político, sino educacional. Solo la transformación radical de la educación podría llevar a la transformación radical de la sociedad. El nuevo hombre, destinado a instaurar la nueva sociedad, no podrá salir de la vieja escuela ni se formará mediante una enseñanza rigurosa. Es por la educación que desde entonces se vincula íntimamente con las ideas de naturaleza, libertad e interés de la gente, o sea, del infante, que aprende en un medio especialmente adaptado para tal fin. Emilio no es el príncipe para el que escribió Erasmo, ni el gentleman del que se ocupó Locke en sus pensamientos acerca de la educación. Emilio es el nuevo hombre, la nueva humanidad que nacerá de la educación. La pedagogía del oprimido es la siguiente obra de importancia en esa línea, insisto, muy extensa, eh, que considera la politeia como paideia, aquella que se traza desde Platón, pasa por Rousseau y se actualiza en Freire. El propio pedagogo brasileño señala explícitamente que con su propuesta educativa solo pretende defender el carácter eminentemente pedagógico de la revolución. Es una cita textual de la frase de Freire. O en otros términos, también cita textual, defender el proceso revolucionario como una acción cultural, o sea, como una acción educativa, dialógica, que se prolonga en una revolución cultural conjuntamente con el acceso al poder. Entender la politeia como paideia significa no solo reconocer el estrecho vínculo entre una y otra, no solo percibir el carácter político de la educación, sino más allá de esos hechos evidentes, percatarse del papel central que tiene la educación en el proceso de humanización de todos y de cada uno. Reconocer nuestra condición de animales políticos es percatarse que necesitamos de los otros para poder vivir, pero también es recordar que vivir con los otros no es algo que sea, digamos, inmediatamente dado o espontáneamente dado, sino algo que debemos conseguir con cierto trabajo especializado, prolongado y arduo. Somos animales políticos porque necesitamos construir lazos con otros. La politeia solo puede ser resultado de la paideia.
Bueno, ahora viene el tema de la concientización, ¿cierto? Y aquí lo que me interesa señalar fundamentalmente es que esa propuesta de Freire de la concientización y ese concepto freudiano sobre la concientización se trata fundamentalmente de una cuestión nociológica, ¿no? Mm, Es importante aquí también señalar que Enrique Dussel, en la filosofía de la liberación latinoamericana, hace un análisis muy interesante sobre este tema de la conciencia y la concientización y hace un balance muy extenso de muchas páginas en donde analiza este concepto desde el punto de vista de Piaget, de Vygotsky, hay otros autores donde y finalmente reconoce que en Paulo Freire es donde mejor se expresa ese concepto de concientización y conciencia. Entonces, lo dejo ahí pues porque me pareció muy interesante contarme esa lectura y esa afirmación, ¿no? Bueno, entonces vamos con este concepto. No puede haber proceso revolucionario sin una toma de conciencia, ¿no? Del estado de opresión. Por esa razón, Freire insiste en que la acción revolucionaria es una acción educativa. Si los líderes revolucionarios, dice Freire, de todos los tiempos afirman la necesidad del convencimiento de las masas oprimidas para que acepten la lucha por la liberación, lo que por otra parte es obvio, reconocen implícitamente el sentido pedagógico de esa lucha. Sin embargo, continúa Freire, muchos, quizá por prejuicios naturales y explicables contra la pedagogía, acaban usando en su acción métodos que son empleados en la educación que sirve al opresor. No obstante, parece que los prejuicios contra la pedagogía no son solo asunto de los líderes revolucionarios. Aquellos educadores que ven en la pedagogía del oprimido principalmente una apuesta política en alguna medida, aminoran la acción pedagógica en el proceso liberador y de esa manera abren la posibilidad de usar la propaganda para convencer, en palabras de Freire. En este punto, las precisiones pedagógicas de Freire son contundentes. Que el proceso revolucionario sea una acción educativa significa entonces dos cosas. Primero, que se trata de un asunto nociológico y segundo, que implica un método. En relación con el primer aspecto, es decir, con el asunto nociológico, dice Freire, por el mismo hecho de constituirse esta práctica educativa en una situación nociológica, el papel del educador problematizador es el de proporcionar conjuntamente con los educandos las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de la doxa por el conocimiento verdadero, el que se da a nivel del logos. Cierro comillas ahí. En otras palabras, en tanto acción educativa, el proceso de liberación implica un acceso al conocimiento o más precisamente un paso de la doxa al logos. A ese paso o transcurso Freire los llama concientización y le otorga el carácter de finalidad de toda educación, según Freitas. Únicamente a través de la concientización se adquiere la conciencia crítica, pero esta no es el efecto de la propaganda, como ya lo dijo eh, claramente Freire, ¿no? De los eslóganes o de los comunicados, por más revolucionarios que se pretendan. La construcción de la conciencia crítica exige una investigación y lectura del mundo que se presenta como el universo temático de una época. Recuerden, dice Freire, una unidad epocal se caracteriza por el conjunto de ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores, desafíos en interacción dialéctica con sus contrarios, en búsqueda de la plenitud. La representación concreta de muchas de estas ideas, de estos valores, de estas concepciones y esperanzas, así como los obstáculos al ser más de los hombres, constituyen el tema de la época. La conciencia crítica expresa entonces la posibilidad de leer ese universo temático de la época, lo que a su vez significa que el oprimido está en capacidad de emerger de su situación e insertarse en la realidad que va descubriendo. Emerger de la situación en que se encuentra implica un distanciamiento, una abstracción que solo puede hacer posible o que se puede hacer posible mediante un acto nociológico, es decir, mediante un acto de conocimiento. Como toda acción educativa, la acción liberadora de la época, perdón, como toda acción educativa, la educación liberadora tiene un contenido programático en correspondencia con el universo temático de la época, según
lo que ya leí de Freire sobre esta idea. Para la alfabetización, el programa educativo gira alrededor de las palabras generadoras, mientras que en la posalfabetización, dice Freire, el eje estará constituido por los temas generadores. La determinación del contenido programático, es decir, la determinación de las palabras y de los temas generadores, es un trabajo de investigación que se desarrolla en varias etapas en las que toma parte un equipo interdisciplinario conjuntamente con miembros de la población que participará en la acción educativa. De esta investigación resulta tanto la elaboración de las codificaciones o representaciones o representación de las situaciones existenciales con gran potencial analítico y crítico, a partir de las cuales se desarrollará el proceso de decodificación con los educandos, y también cuanto a la reducción de los temas, labor de sistematización del trabajo realizado en los círculos de investigación a cargo de los especialistas participantes en el proceso. Sobre esta última parte de la investigación, dice Freire, en el proceso de reducción del tema, el especialista busca núcleos fundamentales que, constituyéndose en unidades de aprendizaje y estableciendo una secuencia entre sí, dan la visión general del tema reducido. En la discusión de cada proyecto específico se van anotando las sugerencias de varios especialistas. Estas ora se incorporan a la reducción en elaboración, ora constarán de pequeños ensayos a ser escritos sobre el tema reducido. Estos pequeños ensayos, a los que se adjuntan sugerencias bibliográficas, son valiosas ayudas para la formación de los educadores educandos que trabajarán en los círculos de cultura. Entonces, fíjense que el asunto, al tratarse de un asunto metódico, pues implica desde luego una serie de pasos, una serie de procedimientos que es necesario llevar a cabo, es decir, toda una investigación sobre esos temas generadores y sobre esas palabras generadoras, porque justamente es a partir de esas temáticas, de esas palabras, es decir, a partir de un trabajo de conocimiento, digamos así, de nivel epistémico, que es posible ese proceso de concientización. Y hay la importancia que tenga la alfabetización, es decir, la alfabetización no se puede entender simplemente como un aprender a leer y escribir, sino también como lo plantea Freire, una capacidad para leer el mundo y para escribir la propia historia, digámoslo así. Pero claro, eso implica necesariamente un trabajo entonces nociológico. Cuestiones que me parece que a veces se olvidan, ¿no? En el campo, digamos, ya más bien político, ¿no? Donde la agitación y la consigna se vuelve lo fundamental. Y este trabajo previo, detallado de investigación y este trabajo epistémico, digamos, se deja ya un poco de lado. Bueno, vinculado estrechamente con el carácter nociológico de la educación liberadora se encuentra la necesidad de un método. En otras palabras, alcanzar un grado de racionalidad, pensar lógica, críticamente, requiere un trabajo metódico que es la base de la educación liberadora. El pensamiento mágico y la conciencia ingenua son distorsiones de la realidad que solo la educación puede superar. La conciencia crítica implica racionalidad, lógica, por tanto, una perspectiva capaz de entender el mundo en términos de causalidad y no simple casualidad. Estas son ideas de Freire en la pedagogía no oprimida. ¿Sí? En este sentido, el pensamiento mítico o la conciencia ingenua son lo opuesto a la conciencia y el pensamiento crítico. Literalmente dice Freire, si el sentido mágico de la intransitividad implica una preponderancia de lo ilógico, lo mítico con lo cual se envuelve la conciencia fanática implica una preponderancia de la irracionalidad. Cierro comillas. Por ese motivo, dice Freire otra vez, solo podíamos comprender una educación que hiciese del hombre un ser cada vez más consciente de su transitividad, que en lo posible debe ser usada críticamente o con un acento cada vez mayor de racionalidad. Cierro. El problema fundamental del sentido mágico del mundo y de la conciencia ingenua de las masas es que impide la acción transformadora o que impide esa transitividad de la conciencia, pues solo busca acomodarse a las circunstancias. En palabras de Freire, el problema es, comillas, es que en la medida en que el hombre se comporta con base en mayor dosis de emocionalidad que de razón, son palabras de Freire, en el sentido que le da Barbu,
su comportamiento no resulta comprometido, sino acomodado. Cierro comillas. De esa manera, la superación del sentido mágico y mítico, la superación de la comprensión ingenua del mundo, solo puede hacerse a través de una acción metódica. Por este hecho, la pedagogía del oprimido es pedagógica. Por este hecho, se vincula a la tradición pedagógica inaugurada por Fomenio, para quien la salvación, entre comillas, de la humanidad tenía como condición la erudición, o sea, el conocimiento de todas las cosas, y por tanto una acción metódica que permitiese a todos los hombres conformarse como seres racionales, es decir, pasar de su mera condición animal para convertirse en verdaderamente humanos, es decir, humanizarse finalmente. Para Freire, la opresión significa una condición deshumanizante, hecho que justifica la educación problematizadora cuyo fin es justamente la humanización. Pero como hemos visto, la humanización, que no es una acción espontánea sino metódica, implica la adquisición de una conciencia crítica, lo que significa la capacidad de leer el mundo. De ahí que la alfabetización no es un mero proceso mecánico de aprendizaje de la lectura y de la escritura, sino el desarrollo de la capacidad, como ya dije, de leer y escribir el mundo. Esto es su comprensión y su transformación. El método se constituye en el eje de la pedagogía del oprimido. Recordemos que el propio Freire, en sus palabras preliminares al libro, nos aclara que no consiste, que su libro no consiste en devaneos intelectuales, es decir, no es una cuestión teórica, sino una teoría práctica. También nos previene sobre la posible confusión de la propaganda y esloganización con la educación liberadora. La propaganda, la construcción de lemas para incitar la acción liberadora de los oprimidos requieren de técnicas retóricas para conseguir efectividad. Pero, dice Freire, la educación liberadora necesita de un método porque la superación del sentido mágico y mítico del mundo no es un acto espontáneo ni el resultado de una toma de conciencia, efecto de una buena propaganda. Como se trata de un proceso de concientización, no puede separarse de un método. Freire, citando a Vieira Pinto, afirma al respecto. En verdad, señala el profesor Álvaro Vieira Pinto, el método de la forma exterior y materializada en actos que asume la propiedad fundamental de la conciencia, la de su intencionalidad. Lo propio de la conciencia es estar con el mundo, y este proceso es permanente e irrecusable. Por lo tanto, la conciencia, en su esencia, es un camino para algo que no es ella, que está fuera de ella, que la circunda y que ella aprende por su capacidad ideativa. Por definición, continúa el profesor brasileño, la conciencia es método, entendido este en su sentido de máxima generalidad. Tal es la raíz del método, así como tal es la esencia de la conciencia que solo existe en tanto facultad abstracta y metódica. Mientras la pedagogía del oprimido Mientras en la pedagogía del oprimido, Freire explica el método para la determinación de los temas generadores, en su obra anterior, La educación como práctica de la libertad, dedica un capítulo a señalar las etapas o fases de su método de alfabetización, que se pueden resumir de la siguiente manera. Obtención del universo de vocabulario de los grupos en los cuales se trabajará, primer punto. Segundo, selección del universo del vocabulario estudiado, recuerden, según su riqueza y dificultades fonéticas y su tenor pragmático de la palabra. Tercero, la creación de situaciones existenciales típicas y desafiantes del grupo con el que se va a trabajar. Muy importante esta idea de situaciones desafiantes, ¿no? Recuerden que para Freire el tema del desafío en la pedagogía es un tema central. Eh, Justamente el desafío, promover, digamos, el desafío, ¿no? Plantear unas situaciones desafiantes significa eh, generar la posibilidad de que los límites eh, eh, digamos, o puede haber una intención de superar esos límites, lo cual lleva a la creación de inéditos viables. ¿M? Y ese punto es importante, ¿no? Desde luego esta idea del desafío en la educación va en contra de ese
el principio constructivista de la facilitación del aprendizaje, por ejemplo. Facilitar el aprendizaje no tiene nada que ver con la idea de desafío, ¿no? De generar desafíos, que no sería tanto dificultar el aprendizaje, sino generar una serie de expectativas y de posibilidades de tal modo que el estudiante en alguna medida pueda querer y desear transformar esas situaciones límites que tal vez no comprende y volverlas algo que en términos de Freire sería esa idea del inédito viable, ¿no? Algo que no está dado, una solución a un problema que se puede construir, pero eso, insisto, solo es posible a través de crear situaciones desafiantes, ¿no? Es muy importante ese tema del desafío y ese concepto en la pedagogía freiriana. Bueno, tercero, la creación de situaciones existenciales, perdón, típicas y desafiantes, ya lo dije. Cuarto, elaboración de fichas que ayuden a los coordinadores o educadores en su trabajo. Y quinto, preparación de fichas con la descomposición de las familias fonéticas que corresponden a los vocablos generadores. Será necesario recordar que la alfabetización es el desarrollo de la capacidad crítica de leer y escribir el mundo. Creo que es necesario recordarlo hoy cuando algunas posiciones en su crítica a los efectos negativos de la racionalidad del pensamiento occidental rechazan justamente la racionalidad y niegan sus potenciales a la vez que celebran un supuesto pensamiento ancestral, originario y salvador. Desde luego no son posturas académicas sino militantes, pero tienen alguna resonancia en los programas de formación de profesores. Por ello, es preciso hoy leer a Freire nuevamente y leerlo a la luz del horizonte conceptual de la pedagogía. Y por tanto, no olvidar que se trata de una perspectiva donde el conocimiento lógico racional ocupa un lugar central. No lo digo yo, ¿no? Vale la pena recordar aquí nuevamente el giro platónico de la doxa hacia el logos que evoca Freire en su pedagogía del oprimido. Pues al decir de Havelock, se trata de la inauguración de una nueva tecnología de la comunicación. Ese pasaje, ¿no? Y es importante insistir también en eso, ¿no? Porque para Freire el concepto de transitividad de la conciencia es fundamental. Y podríamos decir que ese concepto de transitividad freiriano tiene todo que ver con un concepto de la filosofía y de la paideia, que es el concepto de conversión. No estoy hablando, no lo piensen en términos religiosos, sino en términos filosóficos. La transitividad tiene que ver con la idea de conversión. No hay educación sin conversión, es decir, sin esa transformación del sujeto. Y en esa medida, la transitividad, o ese concepto de transitividad de la conciencia, significa fundamentalmente esa posibilidad de conversión, ¿no? La conversión que tiene que hacer el sujeto de la conciencia ingenua hacia la conciencia crítica. Por tanto, de la doxa hacia la episteme, en términos, insisto, de la pedagogía del oprimido. Después podemos encontrar algunas, tal vez, referencias diferentes en las obras posteriores de Freire, pero aquí me estoy centrando fundamentalmente en la pedagogía del oprimido, ¿no? Bueno, entonces decía la importancia que tiene esa conversión o ese tránsito, esa transitividad que implica sobre todo el tema de la escritura, ¿no? Y es clarísimo porque hoy tenemos que volver a hablar de la importancia que tiene la escritura, ¿no? Cuando a veces en las críticas al eurocentrismo, entonces llegamos también a criticar el problema de la escritura, ¿no? Y a reivindicar de alguna manera también la oralidad. En fin, este es un asunto más polémico, pero bueno, quisiera resaltar en la obra de Freire la importancia que tiene, insisto, ese tránsito hacia la alfabetización, que implica una transitividad de la conciencia. Y a propósito, decía entonces, este giro es planteado por Havelock de la siguiente manera, ¿no? Como en la medida en que esa escritura implica una nueva tecnología de la comunicación, ¿sí? Dice, los signos escritos, viniendo en ayuda de la memoria, permitían al lector que, permitían que el lector se desentendiera en buena medida de toda la carga emocional inherente al proceso de identificación, único capaz de garantizar el recuerdo dentro de los límites del registro acústico. Con ello quedaba disponible cierta cantidad de energía psíquica que ahora podía consagrarse
a la revisión y reorganización de lo escrito, lo cual se percibía ya no solo como algo escuchado y sentido, sino como algo susceptible de convertirse en objeto. Se hizo posible, por así decirlo, volver a mirar, echar un segundo vistazo. Y esa es la posibilidad, digamos, que tiene la escritura, ¿no? Ese echar un segundo vistazo, ese volver a mirar, y en alguna medida eso tiene que ver con la idea de la objetivación y el tomar distancia, ¿no? Que forma parte de la propuesta también metódica de Freire, ¿no? Es decir, esa idea de emerger de la cultura donde se está, ¿cierto? Implica esa toma de distancia del mundo para insertarse o para reinsertarse ya de manera diferente. Sí, eso también es un asunto clave. Y eso lo posibilita, entre otras cosas, la escritura como tecnología, ¿no? En esa misma dirección, Goody, un antropólogo, apartándose de la distinción problemática proveniente de la antropología entre pensamiento primitivo o salvaje y pensamiento racional, opta por la distinción entre diferentes tecnologías de la comunicación que tienen a su vez implicaciones en las maneras de pensar, de ahí su afirmación de que, comillas, la escritura no es mero registro fonográfico del habla como Bloomfield y otros han asumido. Al depender de condiciones sociales a la vez que tecnológicas, estimula formas especiales de actividad lingüísticas asociadas a desarrollos particulares de plantear problemas y de resolverlos, en las que la lista, la fórmula y la tabla jugaron una parte fecunda. Cuando Freire entonces destaca la importancia que tiene la codificación de las situaciones existenciales concretas de los oprimidos y su posterior descodificación, en el proceso de concientización, no hace otra cosa que subrayar su papel en la construcción de formas críticas de lectura del mundo. Dice Freire, las codificaciones no son marbetes, son objetos cognoscibles, desafíos sobre los que debe incidir la reflexión crítica de los sujetos decodificadores. Inicialmente, las codificaciones no son palabras sino fotografías o ilustraciones, pero son la primera aproximación a la lectura del mundo. Desde luego, en la oralidad, en la palabra dicha, está ya presente un proceso de humanización del mundo, pero como aclara lúcidamente Fiori en su prólogo a la pedagogía del oprimido, dice él, es verdad, ni la cultura iletrada es la negación del hombre, ni la cultura letrada llegó a ser su plenitud. No hay hombre absolutamente inculto. El hombre se hominiza expresando y diciendo su mundo. Ahí comienza la historia de la cultura. Mas el primer instante de la palabra es terriblemente perturbador. Hace presente el mundo a la conciencia y al mismo tiempo lo distancia. El enfrentamiento con el mundo es amenaza y riesgo. En un comportamiento ambiguo, mientras ensaya el dominio técnico de ese mundo, intenta volver a su seno, sumergirse en él, enredándose en la distinción entre palabra y cosa. La palabra primitivamente es mito. Y continúa Fiori en el prólogo a la pedagogía del oprimido. En esa ambigüedad con que la conciencia hace su mundo apartándolo de sí en el distanciamiento objetivamente que lo hace presente como mundo consciente, la palabra adquiere la autonomía que la hace disponible para ser recreada en la expresión escrita. Aunque no haya sido un producto arbitrario del espíritu inventivo del hombre, la cultura letrada es un epifenómeno de la cultura que, al actualizar su reflexividad virtual, encuentra en la palabra escrita una manera más firme y definida de decirse, esto es, de existenciarse discursivamente en la praxis histórica. Podemos concebir la superación de las letras. Lo que en todo caso quedará es el sentido profundo que la cultura letrada manifiesta. Escribir no es conversar y repetir la palabra dicha, sino decirla con la fuerza reflexiva de su autonomía, sino decirla con la fuerza reflexiva que su autonomía le da a su fuerza ingénita, que la hace instauradora del mundo de la conciencia, creadora de cultura. Bueno, esto me parece importante y la cita es amplia, pero creo que vale la pena porque, insisto, hoy sobre todo tenemos que volver a ese principio pedagógico centrado en la importancia de la alfabetización, es decir, de la cultura letrada, de la cultura escrita y de lo que implica en términos cognitivos, en términos
bueno, y en términos también vitales, ¿no? Porque se trata de una forma de leer el mundo y por tanto de una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces esto es clave que me parece que no hay que olvidarlo. Por eso insisto en que esa lectura pedagógica se basa también en resaltar este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la alfabetización en la conversión o en el proceso de transitividad de la conciencia, sin la cual no sería posible, ¿cierto? Bueno, finalmente tenemos el tema de la humanización como justificación de la pedagogía del oprimido para cerrar y ahora y dar posibilidades como los comentarios. La pedagogía del oprimido es más antropológica que política. Nuevamente debo insistir en que no se trata de restar importancia a la obvia dimensión política de la pedagogía freiriana, sino resaltar el menos obvio, tal vez sería mejor decir el oculto o invisible carácter antropológico o antropotécnico de su pedagogía. Piori, el que hace la introducción a la pedagogía del oprimido, en su presentación del libro afirma lo siguiente: con la palabra, el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo y sus principios fundan toda la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles del quehacer universitario. La educación reproduce de este modo en su propio plano la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso histórico de producción del hombre. Para el hombre, producirse es conquistarse, conquistar su forma humana. La pedagogía es antropología. Para evitar confusiones, podríamos decir que toda pedagogía es antropogogía, así como toda acción educativa es una acción antropotécnica. La pedagogía y la educación se justifican por el carácter inacabado y abierto del ser humano. A lo largo de su libro, Freire recurre a la antropología para señalar el carácter cerrado de los animales y resaltar la condición inconclusa y abierta del humano. El hombre tiene que hacerse y para ello cuenta con una vocación de humanización. Pero esa vocación no puede confundirse con la condición biológica que implica el cuidado y socialización de los niños. La vocación de humanización es una tendencia permanente del ser humano, pues es un impulso de ser más, dice Freire. Los hombres, diferentes de los otros animales que son solo inacabados, mas no históricos, se saben inacabados. Tienen conciencia de su inconclusión. Así se encuentra la raíz de la educación misma, como manifestación exclusivamente humana. Vale decir, en la inconclusión de los hombres y en la conciencia que de ella tienen. De ahí que sea la educación un quehacer permanente, permanente en razón de la inconclusión de los hombres y el devenir de la realidad. Ahora bien, esta tendencia puede verse obstaculizada, intencionalmente o no, y dar lugar a un proceso contrario de deshumanización, que sería una tendencia a ser menos. En este sentido, la historia de la humanidad podría leerse en clave de procesos diversos de humanización y deshumanización. Los primeros filósofos y sofistas griegos inventaron la arete como el grado máximo de excelencia a la cual podían aspirar los hombres, siempre y cuando se sometieran a un proceso técnico y artístico, filosofía sofística. Se trata de un ser más que por primera vez en la historia se pensó como posibilidad para todos los ciudadanos. Pues hasta entonces la arete se consideraba como una cuestión vinculada a la nobleza de sangre. Recordemos ahí los estudios de Jared. Pero fue en el siglo XVII donde la vocación de humanización, llamémoslo así, dio su fruto más maduro. Por primera vez en la historia de la humanidad se pensó no solo que era posible, sino necesario enseñar todo a todos para la salvación de la humanidad. Comenio encarna una voluntad de humanización que pasa por la erudición, es decir, por el conocimiento de todas las cosas, y aspira a la configuración de un ser racional, pero a la vez virtuoso y piadoso. O sea, no solo racional, ¿no? Virtuoso y piadoso. Al definir al ser humano, o sea, ahí habría como algo que se podría llamar hoy una educación integral, ¿sí? Porque no es una educación solamente de la inteligencia, ¿no? Al definir al ser humano como un animal disciplinable, reconoce su posibilidad de ser más a través de la disciplina, que significa capacidad de aprender y ser enseñado.
Ser disciplinable entonces significa una potencia que debe actualizarse con la ejercitación. No basta crecer y desarrollarse para adquirir la condición humana. La idea radical de Comenio es que la gran mayoría de la humanidad ha vivido en un estado animal, pues no ha conseguido ser más, o en sus términos, no ha llegado a la erudición, la virtud y la piedad. Podríamos decir que en lugar de humanización, a través de los siglos ha imperado un largo proceso de deshumanización que ha mantenido a los humanos incapaces de alzarse sobre su condición de animalidad. La didáctica magna, ¿cierto?, fue pensada como el arte de las artes, es decir, como un arte magno, pues su propósito es la formación de verdaderos humanos. Freire considera el problema de la humanización, pese a haber sido el problema central de la humanidad, asume hoy el carácter de preocupación ineludible, pues la realidad histórica de opresión y explotación que impide a las masas ser más constituye un proceso de deshumanización. La pedagogía del oprimido se justifica entonces como la posibilidad de conseguir la emancipación, pero esa emancipación debe verse también en clave pedagógica, lo que significa no considerar únicamente la opresión en términos políticos y económicos. Pedagógica o antropológicamente, la opresión y explotación significan la negación de la posibilidad de mundo, que se traduce en deshumanización, pues a diferencia del animal que vive en un hábitat, el hombre vive en el mundo. En cuanto a ser cerrado en sí mismo, el animal vive inmerso en su hábitat que es simple soporte, al que se adapta para satisfacer sus necesidades. Su hábitat no es problemático, sino tan solo estimulante, dice Freire a propósito. Su vida no es correr riesgos, la vida de los animales, ¿no?, en tanto que no sabe que los corre. Estos, dado que no son desafíos percibidos reflexivamente, sino meramente notados por las señales que los apuntan, no exigen respuestas que impliquen acciones de decisión. Por esto mismo, el animal no puede comprometerse. Su condición de ahistórico no le permite asumir la vida, y dado que no la asume, no puede construirla. Si no la construye, tampoco puede transformar su contorno. No puede tampoco saberse destruido en vida, puesto que no consigue prolongar el soporte donde ellas se da. En un mundo significativo y simbólico, el mundo comprensivo de la cultura y de la historia. Esta es la razón por la cual el animal no animaliza su contorno para animalizarse, tampoco se desanimaliza. La condición de opresión, ya se recomienda, la condición de opresión y explotación en que viven los oprimidos es como la condición del animal en su contorno. Está enfrentado a situaciones límite que se presentan a los hombres, dice Freire, como si fuesen determinantes históricos aplastantes frente a los cuales no les cabe otra alternativa sino adaptarse a ellas. Únicamente a través de la educación, que es liberadora, toda educación es liberadora, los oprimidos podrán ante las perdón, únicamente a través de la educación liberadora, los oprimidos podrán, ante las que consideraban situaciones límite, producir actos límite, es decir, acciones que se dirigen a la superación y negación de lo otorgado en lugar de implicar su aceptación dócil y pasiva. La educación es, en este sentido, una lectura y una escritura del mundo, una construcción de mundo, acto de humanización de su contorno para convertirlo en mundo. Ahí está en donde cómo volver esas situaciones límites es un desafío, y ese es el problema pedagógico, cómo volver las situaciones límites es un desafío para poder construir un inédito viable o para poder superar y eso es una cuestión de humanización. Si los animales tienen situaciones límites, los humanos las situaciones límites las podemos volver desafíos y por lo tanto podemos superarlas. Y ahí es donde está el papel de la educación. Pedagogía como antropología, politeia como paideia. Esas fueron las claves que utilicé para leer la pedagogía del oprimido. Creo no haber distorsionado el sentido del texto. Por el contrario, me parece que tan solo he tratado con este escrito de recuperar la pedagogía en la pedagogía del oprimido. Ese es mi homenaje a Paulo Freire. Bueno, ese era el texto que quería presentar a ustedes y sobre el cual quisiera entonces que conversáramos un poco a continuación. Gracias.
Hola, ¿me oyen? No haber estado hablando solo. Mm. Yo aquí no tengo control de los micrófonos. Profe, yo le puedo Hola, colaborar. listo, listo, tranquila, no, dale. Ustedes saben que pueden levantar la manito para activar cámaras y micrófonos, o pueden también escribir a través del chat. Están muy tímidos hoy, y tímidas. Sí, hoy, Muchachos, muchachas, ¿alguna pregunta, comentario o valoración de la presentación del profesor Carlos Ernesto? Bueno, no, profe. Bueno, aquí tienes la palabra, puedes habilitar el micrófono y la cámara. Joana, Hola, buenos días. buenos días, buenos Joana. días. Profe, sí, me surgía una pregunta. Hace un tiempito yo en un curso estuvimos leyendo a Freire y haciendo pues yo una indagación encontré otros textos pues que no son fuentes primarias sino secundarias en donde relacionaban a Freire. Por ejemplo, me acuerdo que la pedagogía del amor. Y entonces yo me preguntaba con esto que decías pues que con Freire em, hay una preponderancia a lo racional y a lo lógico, si este tipo de interpretaciones hacia la obra, pues de él, resultan inexactas o hasta en contravía de lo que él formulaba, o si de alguna forma también son válidas pues en la medida en que se hacen como reinterpretación. Bueno, Joana, gracias por la pregunta. Me permite aclarar una cuestión de entrada. O sea, no, cuando he marcado el carácter conocente, el carácter que plantea, digamos, Freire a propósito de la concientización en particular, no estoy queriendo decir que el asunto de la pedagogía, o más bien el asunto de la educación sea solamente un asunto de orden epistémico, ¿cierto? No, estoy diciendo que la condición fundamental para hacer esa transición que implica toda educación tiene que pasar por un asunto epistémico. Pero eso no implica abandonar las otras dimensiones, digamos, humanas, ¿no? Porque eso sería justamente, sería una deshumanización, ¿sí? Centrarnos solamente en ese nivel cognitivo, en ese nivel intelectual, pensar solamente en términos de la racionalidad, sería evidentemente una manera digamos, de deshumanizarnos, porque no somos razón, somos básicamente emociones. Entonces, bueno, eso es importante, fíjate. Entonces, no, desde luego que hay que tener en cuenta esos otros aspectos. Solo que en el caso particular de la pedagogía del oprimido, y por el tema que está abordando, y en relación con ese concepto de concientización, el centro está colocado en ese proceso nociológico, ¿sí? Pero insisto, no implica eso desconocer otros elementos. Lo que tú has mencionado, ¿no? Podemos hablar del amor y de la esperanza, ¿no? Pues, que obviamente son elementos fundamentales de la pedagogía de Freire, ¿no? Que no podríamos leer a Freire ni entender a Freire si no analizamos el problema del amor y el problema de la esperanza. ¿No? Porque entre otras cosas son temas también que están anclados en el cristianismo. Y sabemos que esta propuesta de Freire como la pedagogía crítica norteamericana también no la podemos desligar de esa perspectiva cristiana, ¿no? Están fundamentadas en un cristianismo y en esa perspectiva cristiana que no quisiera entenderla solo como un asunto religioso en un sentido muy general, sino más bien como
en su sentido más filosófico, el cristianismo en su sentido filosófico, implica una apuesta por el amor y una apuesta por la esperanza, ¿no? Por eso no hay pedagogía sin esperanza, así como tampoco hay pedagogía sin amor. Lo que pasa es que sobre este tema tendríamos que, eh, o tenemos que tener mucho cuidado porque hablar hoy del amor es algo, pues está también en el orden del día, ¿no? El amor se ha banalizado, sobre todo se ha banalizado. Entonces, tendríamos que repensar ese tema del amor, ¿no? Volverlo a potenciar, sacarlo de su condición banal. Y eso implicaría, de alguna manera, pensar, digamos así, como en otra vez en una especie de erótica pedagógica, ¿no? Tenemos que pensar en una erótica pedagógica, porque esa relación, esa erótica no ha estado del todo desligada, ¿no? De la cuestión pedagógica, ni estuvo antes, por ejemplo, con la filosofía o con la paideia. Sí, era la relación, entre comillas, pedagógica que podíamos ver en la antigüedad, era una relación que pasaba por una erótica, ¿no? No por una sexualidad, ¿no? Por una erótica. Entonces, digamos que eso es importante. Tenemos que hoy recuperar qué sería eso de una erótica pedagógica. Me parece que el psicoanálisis nos ayuda mucho a eso y hay autores hoy que están trabajando ese tema y es interesante entonces cómo nos podrían ayudar, cómo podríamos retomar del psicoanálisis algunos elementos para pensar en esta erótica, ¿no? Estoy pensando y estoy releyendo a El arte de amar de Eric Fromm, por ejemplo. Sí, tenemos que volver a esos análisis que se hicieron en los años 70, ¿cierto? Y entender, por ejemplo, esa tan interesante idea del amor como un arte, ¿no? De amar como un arte, como la establece Fromm, ¿no? Y qué significa eso y qué implicaciones tiene pensar en el amor como un arte, ¿no? No, es decir, no es algo que para lo que estamos habilitados los humanos. Los humanos no amamos espontáneamente. Naturalmente no estamos dispuestos hacia el amor, sino que el amor es un arte y cuando decimos es un arte quiere decir que es algo que hay que construir, ¿no? Y que hay unas técnicas y que hay toda una serie, digamos, de prácticas también para poder amar. No es algo espontáneo, ¿no? Como nos muestran a veces las telenovelas o el cine, qué sé yo. Entonces hay toda una erótica sobre la que tenemos que pensar, una erótica pedagógica. ¿De acuerdo? ¿Bueno? Profesor, muchas gracias. Si me permite, me parece como muy importante esa intervención suya y la pregunta de Joana, Sí. porque creo que sí es importante volver a retomar la relación que hay entre el amor y las prácticas educativas en concreto, y revisar muy bien cuáles son los referentes que estamos utilizando, ¿cierto? Porque eh, eh, en el contexto social nos encontramos con que estas asociaciones del amor y de la pedagogía, y que por ende también aparece una pedagogía del amor, muchas veces son asociaciones arbitrarias, caprichosas o una necesidad particular. Cuando trabajaba con unas instituciones educativas del país, en unas asesorías curriculares, me decían las coordinaciones de esa institución: profe, es que nosotros tenemos el modelo de la pedagogía del amor, pero le voy a decir la verdad. Ese modelo, nosotros le pusimos ese nombre porque nos gustaba mucho cómo la madre superiora, no sé qué, trataba a los estudiantes. Entonces, para no morir, dejar morir su legado, le pusimos la pedagogía del amor, pero en realidad nosotros no tenemos pues como un marco teórico sobre eso. Entonces, Ujú. yo creo que lo importante siempre, en cualquier adjetivación que tenga la pedagogía, cualquier combinación que se le haga, es revisar cuáles son los referentes y cuál es ese asidero teórico que soporta y que fundamenta la expresión. A propósito del amor pedagógico, Edward Spranger, que es un pedagogo humanista de las ciencias del espíritu, de la pedagogía alemana, habla de ese amor pedagógico, pero lo relaciona con el concepto de disciplina. Y él desarrolla qué es lo que entiende por amor pedagógico, y esto tiene que ver es con posibilitar que el otro
¿cierto? Potencie sus facultades. Y esto lo que requiere es esa disciplina y que el otro esté como en una posición de autorrealización permanente. Es decir, no tiene nada que ver con querer al otro, con acariciarlo, con tratarlo bien, sino que tiene otro enfoque muy distinto y quizás esos son los referentes que quizás hemos olvidado, ¿cierto? Quizás hemos perdido de vista y un poco banalizar este amor con relación a la pedagogía tiene que ver también es con lo que circula, ¿cierto? En este contexto, por lo menos podemos hablar del colombiano, con lo que circula sin mayor fundamentación. Entonces, como usted bien dice, habría que revisar los referentes para volver a abrir la discusión sobre esta relación entre estas dos categorías. Bueno, Ok. muchas gracias, profesor. Le voy a dar la palabra a Juan Grisales. Puedes abrir el micrófono y la cámara, Juan Grisales, si deseas. Hola, no sé cómo abrir la cámara y no sé si me están escuchando. Acepta lo que yo te envío como un mensajito. Ok, Gracias. entonces sí ya. Te vemos, te vemos. No, ya no te vemos. Te veíamos. Y ahora sí. Dale, Juan. Bueno, creo que ahí sí. No, no, pero bueno, dale. No, bueno. Eh, pues bueno, primero agradecerle y bueno, pues entiendo que digamos, hay como, pues tengo la impresión de, digamos, de un rescate como de los planteamientos críticos, pues en lo que usted hace. Lo que nos presenta acá, la impresión es que hace como un rescate de los planteamientos críticos frente a la, digámoslo, politización o diría yo como mala retórica que los ha llevado casi pues como a la supresión de la potencia política pues de suyo propiamente. En ese sentido pues como el peso que tiene o la fuerza que hay allí en lo de la lectura del mundo, que pasa pues por, por, por digámoslo, una reflexión política, pero antropológica y pedagógica. Eh, entonces, un poco desde allí la pregunta es ¿qué incidencias ha podido tener o no la crítica pedagógica eh, en un proyecto de nación, refiriéndome a Colombia, si es que hay tal cosa? Bueno, a ver, pues sí, sí entiendo un poco la pregunta. Bueno, que yo insistiría en que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre unas lecturas a profundidad, unas lecturas cuidadosas, unas apropiaciones, digamos, profundas de los planteamientos, por ejemplo, de la pedagogía crítica, o de la pedagogía, digo, crítica norteamericana, o de la pedagogía de Freire, en fin, y otros usos y abusos que significan básicamente unas lecturas superficiales de esas propuestas pedagógicas, ¿no? Que me parece que desafortunadamente tal vez son las más comunes, ¿sí? En el medio en el que nos encontramos, ¿no? En las facultades de educación, bueno, en algunas facultades de educación, no sé qué tan generalizado sea esto, aunque cada vez encuentro más artículos y referencias, ¿cierto? A esas miradas críticas como sustentos de propuestas y de enfoques educativos. El problema sería entonces, insisto, en esa diferenciación que hay, ¿no? Cuando hacemos una lectura superficial, pues obviamente no le estamos haciendo o no estamos haciendo un favor, estamos incluso perjudicando las mismas propuestas críticas, ¿sí? Cuando las leemos superficialmente y cuando retomamos algunos elementos descontextualizados de esas propuestas que no sirven, digamos, para desarrollar realmente procesos educativos en su sentido más profundo. Entonces, yo diría que si predominan esas miradas superficiales, esas miradas un poco
alrededor de ciertos eslogans, de ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, una pedagogía dialógica, el hecho de que esa famosa frase de Freire, la pedagogía del oprimido, que uno la escucha mucho, ¿cierto? De que nadie educa a nadie, que todos nos educamos. Entonces, eso, por ejemplo, intenta borrar el papel de la enseñanza, ¿no? Que es una cuestión fundamental, no solo del educador como enseñante, sino de la propia enseñanza y su función dentro de la educación. Eso, por ejemplo, es un asunto que es complicadísimo y que no le ha hecho nada bien ni a la educación en general, ni mucho menos a las perspectivas llamadas críticas, ¿sí? Eh, y claro, pues, digamos, esa lectura de esa frase que habría que leerla en toda su profundidad, ¿qué significa decir que nadie educa a nadie? Sino, Freire no está diciendo ahí entonces que específicamente la educación no es un acto, claro, no es un acto de alguien sobre otra persona, tiene que ser un acto conjunto, dialéctico, ¿cierto? Pero no, eso no significa que sea imposible la educación, que no sea posible la educación, ¿sí? Y en la educación siempre va a haber una relación diferencial entre el educando y el educador, por ejemplo. Eso es algo, me parece a mí, de lo que más se ha popularizado y que va en contra justamente de una dimensión pedagógica y de la educación propiamente dicha, porque toda educación implica esa diferenciación de roles entre el rol del educando y el rol del educador, ¿cierto? Si eso no se tiene en cuenta, entonces estamos hablando de otra cosa, no de educación. Pero la educación, por lo menos en sentido moderno, implica necesariamente esa diferenciación. Te lo vemos en Freire cuando habla de cómo el educador está, digamos, en un lugar distinto, ¿no? Él es el encargado y el responsable, por ejemplo, en el caso de la pedagogía del oprimido o de la educación como práctica de la libertad, de hacer toda una investigación en la que pueden participar, desde luego, algunos, pues no todos, algunos de los que, educandos, digámoslo así, pero que la responsabilidad fundamental es del educador, hacer esa investigación para definir los temas generadores y las palabras generadoras, para pensar el problema de la codificación, de las codificaciones que hay que hacer. Entonces, es un lugar distinto, ¿no? Eh, y obviamente eso implicaría que el educador esté en el lugar de la conciencia crítica, es decir, que el educador ya haya logrado hacer esa transición, que el educador se haya convertido ya en alguien que está, digamos, en esa conciencia crítica y se haya podido mantener ahí. Entonces, fíjense que es otro lugar y eso es indispensable para pensar en cualquier proceso y en cualquier acción educativa. Eh, y claro, por otro lado está el tema, insisto, de la enseñanza, ¿no? Si no reconocemos el papel de la enseñanza, incluso de la disciplina, ¿sí? Porque muchas lecturas de Freire van en contra de esos conceptos y prácticas pedagógicas centrales. Yo por eso quiero recordar solamente que el capítulo 3 de la Pedagogía de la Autonomía, el último libro de Freire, está dedicado a pensar el problema de la enseñanza. En general, yo diría que la pedagogía de la autonomía es un breve tratado sobre la enseñanza y sobre la importancia que tiene la enseñanza en el acto educativo. Entonces, no podemos rechazarla, por ejemplo. Claro, no se puede confundir la enseñanza con el bla, 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 o con lo que Freire llamaba la educación bancaria, que no es una educación. Ya Freire también lo aclaró en la pedagogía del oprimido, ¿no? A mí me parece muy desafortunada esa idea freiriana de educación bancaria, porque realmente no podría, en estricto sensu, no podría haber una educación bancaria, por ejemplo. ¿Sí? Pero, pues, la educación bancaria es una contradicción. El mismo Freire lo señala en la pedagogía del oprimido. Sí, habría que hablar de otra cosa, de una ideologización, de un proceso de dominación, pero no de educación, que la educación no apunta hacia allá. En fin, pero diría yo eso, lo que planteas, Juan. Muchas gracias, profesor Carlos Ernesto. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. María Isabel, tienes la palabra. Bueno, pues primero, muchas gracias por la presentación. Me parece muy importante justamente por algo que decía la profesora Laura ahorita y es la necesidad también de verificar las fuentes y en ese sentido fundamentar cada una de las disciplinas y de las concepciones, ¿cierto? Entonces esa es una manera también de fundamentar la pedagogía como algo diferente a la política, pero que al mismo tiempo tiene relación, ¿cierto? Con el ánimo de no confundirlo.
Sin embargo, pues ya a mí a lo largo de la presentación me fue quedando mucho más claro que la humanización podríamos tomarla como lo esencial de la pedagogía, ¿cierto? Sin embargo, aún no me es tan claro qué podría pensarse como lo esencial de la política. Y en ese sentido, poder hacer la diferenciación por ambas vías, ¿cierto? Porque en primera instancia, uno podría pensar que la política tiene también que ver no solamente con esos asuntos de Estado o de gobierno de tipo formal, sino con la manera como se dan las relaciones sociales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo pensar la educación como algo más amplio, como algo que no está solamente en instituciones formales, también lleva a poner el lente en esas relaciones sociales justamente más amplias, ¿cierto? Entonces, la pregunta puntual es justamente qué es lo esencial de la política que permite distinguirlo nuevamente de la pedagogía, entendiendo pues que acá la distinción se hizo también por la vía de lo epistemológico, pero que la educación no solamente se centra en este aspecto. Bueno, es muy clave tu pregunta, Marisabel, y no creo poderla responder en este momento. Pero insisto, me parece muy clave y muy pertinente. Y claro, tenemos parte, digamos, del proceso que estamos, pues, lo que hemos venido haciendo y el proceso que nos ha llevado a plantear estas cuestiones es, parte de ese proceso decía que es un poco ver esas íntimas relaciones entre eso que podríamos llamar genéricamente la política y la educación, ¿no? Por eso esa remontada a la politeia como paideia, ¿no? O a la paideia como politeia, ¿cierto? Porque en distintos momentos encontramos unas cuestiones que se cruzan. Entonces, ahora, el problema, sobre todo contemporáneo, es que se ha privilegiado, digamos, por lo menos el término política y se ha privilegiado supuestamente acciones políticas, ¿cierto? Porque se consideran que son tal vez acciones estratégicas más importantes hoy frente a lo que enfrentamos, ¿no? Pero igualmente podríamos decir que las acciones educativas son acciones que tienen fines similares a las acciones políticas, ¿sí? De tal manera que no resulta fácil establecer una diferencia y más teniendo en cuenta esto. A ver, un poco en un análisis arqueogenealógico que estamos haciendo y que en gran medida me parece que ya lo hizo de manera muy clara Santiago Castro en el libro, el del último libro de él, que habla justamente sobre los jóvenes hegelianos. Justamente muestra cómo la política aparece como digamos, como un resultado de una especie de laicización de la religión, retomando sobre todo a eh, se me fue el filósofo, perdóneme. Bueno, digamos que hay toda una idea, hay una idea, digamos, clave ahí, ¿no? De entender cómo la política es una religión. La política es la nueva religión. ¿Sí? Ya se me fue el nombre de este Feuerbach, ¿sí? Según Feuerbach, la religión, la política sería la nueva religión. Y Feuerbach se dedica a estudiar justamente el cristianismo para mirar cómo el cristianismo pudo haber desembocado, digamos así, en la política, en el caso del siglo XIX. Es una cuestión muy interesante, fíjate, porque entonces estamos diciendo que es lo particular de la política, ¿no? Que lo particular de la política, sí, Feuerbach concluye que la política es la religión, digamos, es una actualización de la religión, diríamos en nuestros términos. Entonces, mira que ahí nos acaba de confundir, ¿no? Yo creería en ese sentido que por eso trabajar ese horizonte de la política, por ejemplo, si lo vemos en términos de la arqueología que hace y la genealogía que hace Foucault, mira cómo se confunde el gobierno con la política. El gobierno como forma de poder, como una nueva forma de poder, cómo se confunde con la política y cómo se confunde con la educación. Finalmente, el arte de gobernar es el arte de conducir, es la conducción de la conducta de los demás. Y uno podría decir que la educación, claro, es fundamentalmente una conducción de la conducta, pero que la política también es una conducción de la conducta.
¿sí? Y cuando Foucault analiza la emergencia de esa nueva forma de poder, que es el gobierno, que es distinta a otras formas de poder, cuando a propósito del análisis del gobierno como forma de poder, busca dejar atrás la hipótesis Nietzsche y la hipótesis Reich, es decir, la hipótesis de que el poder es una guerra y una batalla, y o de que el poder es fundamentalmente una acción represiva, ¿cierto? En esa búsqueda o tratando de separarse de esas concepciones del poder, Foucault llega y encuentra el problema del poder pastoral y sobre todo el problema del gobierno, porque el gobierno no es una forma ni de represión, ni es una forma de confrontación, de guerra, ¿sí ves? Entonces, en ese sentido, gobierno, política, educación estarían relacionados, ¿sí ves? Entonces es difícil por eso establecer esos límites. En nuestro caso, como estamos en el ámbito de la pedagogía, pues hablamos de la educación como un asunto de conducción de la conducta, fundamental hoy, clave hoy, pensarlo en esa dimensión. Y obviamente esa conducción es una conducción que va a tener implicaciones políticas en el sentido en que va a afectar la manera como convivimos, como vivimos unos con otros, ¿cierto? Y es en ese sentido que yo lo pensaría, pero ahí faltaría hacer un análisis del otro lado, desde el campo de la teoría política y demás, que no es mi campo, y bueno, pero muy interesante tu pregunta. Muchas gracias, profesor Carlos Ernesto, y muchas gracias, María Isabel. No sé si ibas a hacer alguna réplica. Bueno, No, pues sino que también Dale. que yo creo que es más clara esa respuesta cuando si uno se centra pues como en las relaciones formales de educador-educando, ¿cierto? Pues como si uno lo centra en la enseñanza. Ahí la diferenciación entre la educación por una parte y la política por otra parte es clara, pero si uno piensa también la educación justamente como algo que está en la sociedad misma y que uno piensa también, por ejemplo, de las teorías curriculares que ya no se centran solamente en la escuela, sino que incluso plantean la ciudad y el entorno como un currículum que educa a los seres humanos. En ese sentido, nuevamente, la pregunta pues como que creo que se hace más compleja porque entonces la educación no es solamente eso que se da en las escuelas o que se da incluso desde otro tipo de instituciones, pero que de todas maneras siguen siendo formales, ¿cierto? Ujú. Sí, es verdad, muy interesante. No, tenemos que inventarnos alguna cuestión de intercambio más presencial. O sea, ¿cómo es posible que siendo profesores de universidades públicas no podamos poder compartir unos escenarios más directos con ustedes? Estas preguntas de verdad que me parecen muy interesantes. Me da muchas ganas de estar allá con ustedes. Ojalá pudiéramos concretar un curso de, no sé, una semana, 2 semanas presencial. Eso sería muy interesante para discutir todas estas cosas, ¿no? Yo creo que con todas las preguntas que me han hecho entre ayer y hoy, dan como para un seminario. profe, anotado. Yo lo anoto aquí Sí, sí, y lo tenemos que coordinamos. ¿cómo hacemos? Sí, tenemos que inventarnos Sí, algo. anotado. Muchas gracias, profesor Carlos Ernesto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna valoración de la sesión, algún comentario o pregunta? Laura Restrepo pregunta, María, ¿pero qué los educa o los forma? También es también importante esa diferenciación para hablar de la ciudad, por ejemplo. Ah, bueno, María, esa pregunta es para usted. La pregunta para María, sí. Ya la votó a María, ya. A ver, María, te habilito. Ya. Pues yo pensaría que sí sería en términos de educación, justamente porque el proceso de formación implica algo en relación con el exterior, pero que igual parte del sujeto mismo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la ciudad o algo exterior no puede como tal formar al sujeto, sino que el sujeto en relación con eso exterior se forma. Por eso creo que sí sería más en términos de educación y no de formación, aunque pues claramente están ambas dándose al mismo tiempo.
Gracias, María. Laura Restrepo, puedes habilitar micrófono y cámara. Te voy a hacer cojos, María Isabel, por si Laura vaya Eh, a contar contigo. esperen, yo habilito cámara. Ay, me dice que no puedo habilitar cámara. Espera. Ya te pregunté la cámara. Laura, ahí ya te hice cojos. Laura, Laura, no te escuchamos. Tienes el micrófono habilitado, pero no te escuchamos. Ni te vemos. Bueno, Laura parece que está entrando por otra. Ya, es que estaba intentando abrir cámara y se cerró. Dale, Perdón. tranquila, Laura. Que lo decía, o sea, porque estoy de acuerdo con esa lógica de, pues, que tiene que ser un proceso interno, pero yo siento que en el habitar, ¿cierto? También se da, o sea, en el habitar y en el experienciar, también se da esa formación. Entonces, como que puede ir en... Es que de la pregunta de María de la formación política, pues no, de la diferenciación política, me hace pensar como en las primeras sesiones que me hicieron pensar, valga la redundancia, en la emancipación como la formación político-crítica, ¿cierto? Eh, como que la formación político-crítica puede ser un resultado de la emancipación y así tendría esa relación mucho más clara entre la política como, como una postura, como un nombramiento y eh, la pedagogía, la formación, la educación como, como también un medio para llegar a ella, ¿cierto? Pues como ese diálogo entre el entorno y también nosotros mismos. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que ese tema un tema bien interesante, porque vuelvo y digo, fíjense cómo los términos se confunden y finalmente, insisto, uno puede leer la pedagogía del oprimido pensando que solamente la opresión y la liberación hacen referencia a categorías políticas o que son categorías políticas, pero uno puede leerlas claramente como asuntos educativos o educacionales, ¿eh? En el sentido en que, fíjense cómo el tema de la humanización está presente, está muy presente ahí, ¿no? El fin último es humanizarnos, ¿sí? Porque la opresión deshumaniza a oprimidos y a opresores. Y la forma en que nos humanizamos es a través de la educación, ¿sí? En un caso y en otro, ¿sí? Y recuerden que la pedagogía del oprimido es una pedagogía para los hombres, digo, para la humanidad, mejor dicho. No es una pedagogía para los oprimidos, es una pedagogía para unos y para otros. En eso también hay que reconocer el carácter, digamos, de la pedagogía del oprimido y su relación con la pedagogía moderna, a diferencia de las pedagogías contemporáneas, que son pedagogías que están muy centradas en identidades, por ejemplo. Ya no son pedagogías pensando en la humanidad, sino una pedagogía queer o una pedagogía feminista, ¿cierto? Está anclada a una idea de identidad y a una idea, claro, que es distinto, insisto, a lo que piensa la pedagogía moderna, que no, está pensando, digamos, en el problema de la humanidad, ¿no? Es interesante eso. Sí, Bueno, también habría que decir una última cosita, fíjense cómo en el caso de Freire ese tema de la humanización y la humanización se vuelve interesante, hay que volver a pensar esto, ¿no? Porque aparentemente la humanización no tendría reversa, ¿no? Es decir, sería un proceso irreversible. Conseguimos la humanización
y nos mantenemos, digamos, en un estado de humanización, ¿no? Cuando Freire habla de deshumanización, nos está diciendo que la humanización es reversible. Es reversible la humanización, o sea, hay que mantenernos en un estado de humanización. No es que lleguemos a la humanización y ya, sino que es más, podemos deshumanizarnos. Y esa idea de la reversibilidad de la humanización es muy interesante, porque nos pone claro en una lógica también de que la educación es un asunto permanente, ¿eh? Un poco en el sentido de la pampedia, ¿no? Es un asunto a lo largo de la vida, ¿sí? Es un asunto que nos envuelve, ¿no? Durante toda la vida. Interesante también pensar esto. Sí, un principio antropológico, o sea, no, Claro. Rousseau también lo planteaba en términos de esa perfectibilidad, que nunca, que es una Ujú. aspiración, en potencia somos perfectibles, nunca llegaremos a ser perfectos, pero en Ajá. ese proceso tampoco es lineal y va como el progreso avance hacia adelante, sino que en cualquier momento puede salir mal o puede haber también un retroceso. Muy interesante, pero Exacto. bueno, muchas gracias, profesor Carlos Ernesto. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios, algo que aportar a la sesión? Bueno, parece que no. Profesor Carlos Ernesto, de verdad que le tomo la palabra para, si es posible, el próximo año lograr, ¿por qué no unos encuentros acá y allá? Tendríamos que pensarlo muy bien, porque claro, nos supondría eh, viáticos y todo eso de ambas partes, pero habría que lanzar la propuesta. Así que, aunque sea para el 25/2, vale la pena seguir articulados como programa de pedagogía y máxime que próximamente diré un año, no sé, o año y medio tendremos el programa de pedagogía en la Universidad del Valle. Entonces vale la pena cohesionarnos como programas. Incluso por ahí hice una tímida sugerencia, profesor Carlos Ernesto, de una revista de programa, ¿cierto? Cada facultad de educación, la de ustedes y la nuestra, tiene unas revistas pues posicionadas, en el caso de ustedes, Pedagogía y Saberes, ¿cierto? Aquí también, pero ¿por qué no pensarnos una de programa justamente para darle visibilidad a los trabajos de los estudiantes, empezar con con los trabajos de grado de ellos, qué sé yo. O sea, podría ser una posibilidad y además para seguir posicionando la pedagogía, no solo el programa de pedagogía, sino la pedagogía como una disciplina, ¿cierto? Que cuenta con un campo profesional, ustedes estudiantes de pedagogía, y que también implica una disciplina de base. Entonces, ahí le dejo la inquietud, profesor Carlos Ernesto, y seguimos entonces en conversación. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Buen día. Que Chao. estén muy bien. Hasta luego todos, todas.